si no te pide el X y Y, como no tenemos, vamos a batallar. Voy a aprovechar que ya no me voy a entretener abriendo el sol, nada más voy a mostrar la información que no se veía en la pantalla y ahorita regreso aquí al sol. En cuanto a la operación de partición, eso es lo que hay que hacer, pero hay que guardar la pieza con otro nombre, ¿verdad? Y esa es la que vamos a usar. Todo lo demás del examen no lo voy a usar, nada más uso esa pieza con ese color. Esta es la pieza que usamos. Ahora sí, a ver si se ve ahí. Ahí está. Porque estaba platicando de esta partecita, ¿no? Hasta aquí. Y antes de que genere otro error esto, a partir de aquí vienen las dudas, de aquí. Porque hasta aquí dijimos que pensando en que fuera un Babi y la pastilla fuera, perdón, y el disco fuera un hierro de fundición gris, un 2.6, coeficiente de dirección, dinámico. Luego, material del disco, fundición gris, ahí dice hierro fundido. A partir de aquí ya es termodinámica, no sé qué tanto conozcan, pero bueno, conducción, y ahí nos dice de cuál. Coeficiente de convección entre el hierro fundido y el aire. Eso viene de tablas, si les muestro un documento donde aparecen esos análisis. Se supone que ustedes con lo que saben de termo pueden calcular este dato. ¿Sí? ¿Cuánto es? Bueno, ahí está 90 watts por cada metro cuadrado, grado Kelvin. Temperatura ambiente, esta va a cambiar. Yo te digo, quiero que hagas el análisis a 30 grados, ya cambió. Ese es el dato. Temperatura inicial de frenado, eso es muy diferente y eso es importante entenderlo. Aquí estamos a 20 grados, a lo mejor a 25, sí, pero cuando vas a frenar, el sistema donde está el freno no va a esa temperatura. ¿Por qué? Porque está encerrado, el sistema no está igual el flujo de aire. Entonces ese dato lo tenemos que saber. Si no me lo dan, voy a poner el mismo de la temperatura ambiente. Si no me lo dan, para que lo tengan presente. Ahora sí, presión de frenado, tampoco me lo invento yo. La presión de frenado mínima es 1 megapascal. Es con la que el actuador hidráulico va a querer frenar. ¿Sí? Entonces ese es un dato también del proveedor. Y siguiente, y esta es la que estaba yo mencionando ahorita. Área de contacto, que se refiere a esa que calculaste aquí con el código. ¿Sí? Para que quede claro esos datos, ¿no? Ahora sí, antes de poder empezar aquí a sol y toda la información, yo necesito hacer unos pequeños cálculos, no son muchos, son 8 cálculos. Lo voy a traer que se alcance a ver y entonces rápido los explico en lo que ustedes toman su referencia, ¿no? Primero, obtener la fuerza de fricción. Hago la aclaración, la fuerza de fricción máxima, es decir, la dinámica. Y bueno, recordando la definición, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza de oposición. La fuerza de oposición es la masa por la gravedad. Entonces, pues eso es muy sencillo. Ya nos dan el coeficiente de fricción, 0.72, ya nos dan la masa del vehículo y ya sabemos la gravedad, pues obtenemos la fuerza ideal al 100%. Hasta ahí es la primera parte, muy simple. Pero todos esos datos que están ahí los ocupo para el software. 2. ¿En cuánto tiempo voy a hacer mi análisis? Por eso puse esos dos encerrados, ¿no? Para eso lo primero que voy a hacer es calcular la aceleración máxima del vehículo. Yo tengo que saber la fuerza lineal con la que se está desplazando y tengo que saber la masa del objeto. Promedio los 275 kilos, ¿no? Si hago una razón de proporción de ello, voy a obtener la aceleración máxima que tiene el objeto durante el instante en que empiezo a frenar. Entonces ya tengo la aceleración que necesito detener para que el objeto se deje de mover. Lo que voy a hacer después es despejarlo, sabiendo la velocidad del vehículo, que esa ya no la daban al inicio, y sabiendo cuál es la aceleración máxima cuando empiezo a frenar, pues yo ya puedo obtener el tiempo en el que yo voy a necesitar el análisis. ¿Por qué ese tiempo? Porque en ese tiempo es cuando está ocurriendo la transferencia de calor. Si vamos bien hasta ahí. Porque en la simulación yo le estipulo, dame un análisis térmico de 3 segundos. ¿Por qué 3 segundos? Porque hiciste análisis. Ya estuve probando con diferentes velocidades para no tener problemas con la computadora, hasta 5 o 6 segundos todavía podemos hacerlo sin mucho problema. Más de 6 segundos, o sea, es complicado por los procesadores que tenemos. No que no se pueda hacer, sino es demasiado los recursos que ocupamos. Hasta esa parte, ¿alguna duda? ¿No? Ok, siguiente. Y aquí viene otra vez el ingeniero a la suposición, ¿no? Primero, energía de movimiento, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía cinética ya la conoces, esa fórmula es muy básica. Sé la masa, sé la velocidad, pues estos son los joules que se van a desarrollar ahí de energía de movimiento, ¿no? 66.5.
Si tú quisieras hacer tu análisis, ya con ese dato puedes ingresar a SolidWorks, con esa potencia energética. Pero aquí viene lo interesante. ¿Durante cuánto tiempo se va a exponer a esa energía? Por eso dice potencia calorífica durante el frenado. ¿Cuánto tiempo duró mi frenado? 3 segundos. Entonces lo que voy a hacer es tomar esa energía y disiparla en esos 3 segundos. Entonces si fuera más, pues obviamente cambiaría, ¿no? 22.18 kilowatts. Con ese podría yo hacer, mira, no necesito ponerle los 66. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer, como dice ahí, en un régimen transitorio. Lo voy a hacer con un determinado tiempo. Si yo no le voy a poner tiempo a mi simulación y que se tarde lo que Dios quiera, entonces le pongo el 66, nada más que el solver va a sufrir. Y sí se puede, ¿no? Cuando tú nomás le das calcular y no te revisas las opciones, es régimen permanente. Y si yo le pongo 3, tengo que poner el régimen transitorio. Lo vamos a hacer, pero para que sepas por qué. Siguiente hasta ahí. Ya tengo mi potencia calorífica o la energía que tiene que disipar. Pero luego viene lo interesante. Dice potencia calorífica parcial. ¿Cuánto dijimos que va a estar de la cantidad de masa en la posición delantera? El 60% del peso. Entonces ahí es donde ustedes tienen como ingenieros que decidir dónde van a ir los frenos. Si los frenos los pones atrás, entonces el 40% lo que va a estar cargando. Si los frenos los pones al frente, está cargando el 60% del peso. Y yo te digo porque esas son las suposiciones que hace la SAE. Y te dice, 60% del peso está adelante y voy a suponer que el sistema de frenado está adelante. Entonces voy a afectar mi potencia calorífica al 60% de ese valor total. Por eso aparece el punto 6. Si fuera 50-50, no importa donde ponga los frenos, voy a soportar la mitad adelante, la mitad atrás. Y luego la última parte, por eso todos estos son de toma de decisiones. Dice potencia calorífica por disco. Si va a llevar 2 discos en las 2 ruedas delanteras, entonces yo tengo que dividir, obviamente, ese poder calorífico entre los 2 discos. Si yo le pongo un único disco, pues obviamente que tendría que ir 12 puntos y fracción. ¿Vale? Para que más o menos quede claro por qué lo establecemos así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia calorífica que le vamos a poner a SolidWorks? 6.65. ¿Por qué? Porque es en la parte frontal. Si yo te digo, no, todo el peso está forzosamente al 100% adelante, atrás prácticamente es de esos, como las cabinas con las que prueban los camiones, pues ahí va el 100% del peso, va adelante. Va el motor, va todo y atrás nomás tiene chasis y la otra llanta, no trae nada. Inclusive la persona está del centroide hacia adelante del objeto, ¿no? Entonces ahí sería un 100%, pero es muy raro. Ok, hasta ahí ese es el análisis de la potencia. Esta es la que yo voy a usar en el SolidWorks, esa que está ahí, de 6.65. Y por último la fuerza de frenado, que es con la que yo voy a clampar o a cerrar, le llaman, lo que es la pastilla, forzarla que trate de cerrar contra el disco. Y ese calcula muy sencillo. Aquí dice fuerza de frenado, F subíndice, que se falta aquí un subíndice, coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal? Pásale. Es la presión a la que van a cerrar el sistema hidráulico, ese es el megapascal que dijimos, y el área que va a estar en contacto. ¿Cuál área? El área de fricción transversal, el área de la pastilla. Entonces ya nada más es sustituir fricción, punto 6 entre el disco y la pastilla, presión de cierre hidráulica, 1 megapascal o 1.000.000 de pascales, y área de superficie de la pastilla en contacto 9.01 por 10 a la menos 4, en ese ejemplo que yo había hecho ahí. ¿El pascal de dónde salió? ¿Perdón? El pascal. La fuerza que te dé el proveedor con la que cierre tu sistema hidráulico el frenado. Si fuera yo al vehículo y le dijera, a ver, vamos al manual de operación o al manual de mantenimiento y le digo, ¿con qué presión bombea el hidráulico cuando freno? Esa es la presión con la que va a cerrar. Entonces el proveedor te lo da, en este caso nos lo da el de mini baja, nos dice con qué fuerza, presión, qué fuerza va a cerrar el hidráulico con 1.000.000 de pascales. Y el resultado me da 540.6 newtons. Bueno, no ocupamos ningún otro dato, esos son los datos con los que ya podemos ingresar a nuestro Solid y hacer nuestra simulación. Y hice este pequeño acordeón para que no se pierdan conforme yo lo haga aquí en la computadora. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, dibujo el área de frenado o lo copio, como lo hice ahorita, convirtiendo la región para tener segmento. Necesito segmentar forzosamente lo que hicimos ahorita. Definimos el tiempo para un régimen transitorio. Aquí fueron 3 segundos, pero puede ser otro. Después de eso voy a aplicar material, ya decíamos ahí que era hierro. Vamos a aplicar la carga de convección del aire en todas las caras del freno. Voy a asignar temperatura ambiente, voy a aplicar potencia
calorífica para un solo disco. Obviamente donde esté en contacto, tú dices si es en una cara o en otra, obviamente sabemos que es en la cara interior, ya físicamente hablando. Asignamos la temperatura inicial a la que va a empezar el frenado. Si no la sé, le pongo el ambiente, que lo habíamos dicho. Creamos la malla basada en curvatura y resolvemos. O sea, ahorita lo van a ver que es muy sencillo. Si puede hacer esta simulación tu programa, entonces puedes pasar a la segunda parte. Simulación estática en el mismo elemento. No necesitas cerrar el Solid y grabarlo. Ese mismo, te vas a simulación estática, aplicamos el material. Oye, ya lo habíamos aplicado en el anterior. Cada que hace simulación te pide otra vez el material. Seleccionamos la geometría que no se va a mover. Este no se va a mover aquí dentro. Es donde vamos a establecer que está fijo. Vamos a aplicarle un posible deslizamiento, un control, le llaman ellos, de deslizador o de rodillo, que es lo que se puede deslizar por la pastilla, ¿no? Cuando está deteniendo el disco y que se esté separando. Entonces se puede deslizar. Ese contacto lo vamos a crear, es el que aparece aquí, entre la pastilla y el disco. Después le vamos a aplicar la fuerza de frenado, con una presión, una fuerza normal. Vamos a crear un disco. ¿Por qué le pongo aquí crear un eje? Porque si no creas un eje no te permite poner una fuerza rotacional, no un torque, fuerza rotacional. Y vamos a ver a qué se refiere. Ajustamos las propiedades de mi estudio. Aquí hago una aclaración porque no viene en el documento y luego me preguntan que cómo supe. ¿Cuánto tiempo va a durar mi simulación? 3 segundos. El Solid me va a dar 0.1 segundos de frames, o sea, me va a dar 30 cuadros. Es lo que va a hacer. Cuando yo ajuste mi estudio, le voy a decir que sean 30 cuadros. Si yo tuviera 4 segundos, le pongo 40 cuadros, etc. Lo tomes en cuenta. Creamos malla basada en curvatura y resolvemos. Espero por si vas a tomar esa imagen y veo lo último. Y ya lo voy a hacer aquí en el ¿vale? A ver si me da tiempo. Al menos que empecemos. Que lo veas. ¿Puedes repetir lo de segmentar cuando pegamos, después de pegar el croquis de la pastilla? Cuando pegamos el croquis de la pastilla después de... Ah, pero ya aquí físicamente. No, en el día que pegamos el croquis de la pastilla en el disco. Por eso, físicamente en el Solid. Nomás se acaba de hacer si físicamente quieres verlo. Sí. Gráficamente. ¿Listo? ¿Qué les voy a preguntar yo antes de quitar esta presentación? Bueno, van a entregar un reporte y van a responder 2 preguntas. ¿Cuál es la fuerza cuál es la máxima deformación del disco? ¿Cuál es lo más que se va a deformar debido a esas 2 cargas? Carga mecánica y carga térmica. Y segundo, el esfuerzo que se genera va a hacer que falle el disco. ¿Va a fallar o no va a fallar? O sea, el esfuerzo es lo suficientemente grande para que falle. Esa es la pregunta. Y hasta que veas mi solución te voy a explicar cómo lo puedes interpretar. Pero eso es lo que tú tendrías que responder. Si el disco va a fallar porque se deformó demasiado, no que se perdió material, no es. Y se refiere básicamente a si se dobló demasiado y pierde contacto con la pastilla y eso va a hacer que no frene. O se refiere a si el esfuerzo es tan grande que se va a romper o se dobla demasiado la zona elástica, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Está programada esta fecha. Vamos a ver cómo avanzamos y podemos ver cuándo terminamos. Bueno, esa es esa parte. Este ya no lo voy a volver a poner. Ya nada más muestro cómo lo hago. Ahora sí, me regreso acá. Ahí vamos. Que decía que abre vista, se va a detener un rato. ¿Qué onda, señor? Entonces. Bueno, una vez que vamos a suponer que no tuviera yo el primero copio aquí, tú ya tienes el croquis pegado. Bueno, pegaste un croquis en una cara, en el interior, evidentemente pegaste, hiciste algo así. Yo para no usar el que tengo porque me va a conflictuar, vamos a suponer que fuera este, aunque es el que copiamos del otro, ¿no? Ya que tengo esa parte, lo que necesito hacer primero es decirle al programa que eso lo voy a extruir. Te vas aquí a insertar, superficie, extruir. Y extruyes las líneas, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Claro, hacia ambos lados, ¿no? Dirección, plano medio. Para que corte eso. ¿De cuánto? No importa, nomás que rebase el disco, que lo corte totalmente. Lo que sea, nomás que rebase el disco, ¿no? Ahí se ve que lo rebasa, pues con eso. Y luego ya lo
lo partes, ¿no? Buscas el iconito de partir, casi siempre está en operaciones, lo debería de estar ahí. Si no lo has usado antes, pero está, pues ya lo usaste en lista. Si no lo buscas, ¿no? Decimos que personalizar, comandos, operaciones, partir. Le das un clic, seleccionas las caras, ya las cortas sólidos, todos. ¿Cuáles vas a conservar? Todos. Esto lo ocultas, como no se ve ahí, por eso lo voy a eliminar. ¿Cómo es el icono de partir? Se ve como dos ménsulas encontradas. Acá arriba está, no se alcanza a ver. Y listo. Pero bueno, voy a eliminar esto. Ahí está, porque así lo tenía original. Originalmente estaba así. Ya para que se pueda ver, ¿no? Ahí está. Así está. Y de aquí ocupamos a ver nosotros el área, ¿verdad? Ahora sí, la simulación. No vamos a empezar a ver toda, pero antes de empezar simulación, para que no les marque error, que es un error común, verificar aquí donde dice conjunto de superficies, porque eso no lo puse en mi prontuario, porque es obvio. Esta superficie que la usé solo para cortar no va a ser parte de mi análisis. Solo la usé para cortar, entonces la tengo que suprimir. Botón derecho y le vas a suprimir en el objeto. Cuando esté la simulación vas a buscar hacer exactamente lo que yo estoy haciendo y le vas a dar suprimir. Yo para que lo tengas presente. Otro componente a tomar en cuenta es que este proveedor nos da el disco de inoxidable y nosotros vamos a usar un hierro fundido. Entonces, aunque ya tiene asignado un material, no le vamos a hacer caso, vamos a modificar ese material. Bueno, mi simulación es simulación térmica, nuevo estudio, térmico, aceptar. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer, fíjense aquí, subconjunto de superficies, botón derecho y excluir del análisis, no poner en el análisis, no me interesa esa superficie. Estos hay que cambiarles el material a ambos, a los dos sólidos. ¿Cuáles sólidos son? Pues son este y este. Le vamos a poner el hierro. Condición gris. Clicar, cerrar. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, contactos ya está. Voy a irme aquí donde dice térmico, botón derecho, propiedades. Y aquí es donde viene el régimen, siempre es permanente, a menos que especifiques otra cosa. Y es transitorio, 3 segundos. Él va a hacer incrementos de 0.1. Si queremos poner una temperatura inicial, aquí la indicamos. Temperatura inicial, se observa ahí. Ahorita no tengo ninguna declarada con antelación, por eso no me permite ponerla. Necesito declararla primero y luego me va a aparecer aquí. Ahorita nada más cambio el régimen y pongo el tiempo que calculamos. Y le das a aceptar. Y ahora sí, lo que me falta es poner las cargas que mencioné. Donde dice carga térmica, botón derecho, temperatura. ¿Cuál era la temperatura que teníamos en el sistema? Temperatura inicial es una cosa y temperatura es otra, ¿eh? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ya teníamos una temperatura de inicio, creo que eran 20 para todas las caras. Temperatura inicial, todas las caras y todo el objeto. Era 25, ¿no? No, 25 es la temperatura de inicio de frenado. Ah. Es que así me acuerdo. Bueno, aquí dice temperatura en Kelvin o en Celsius. Sí, de hecho aparece ahí 25 y 20. 25 es temperatura de frenado, 20 temperatura ambiente. Si no me lo indican, como la misma. Aquí le pones la temperatura en Celsius o en Kelvin, como quieras. Vamos a suponer que sea inicial de frenado, temperatura inicial de frenado, y serían los 25 para que estemos acorde, ¿no? Si es ambiente, es 20. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunta. Aquí hago una aclaración, ¿eh? Mucho es a criterio del diseñador. ¿A qué me refiero? Si yo lo dejo así, a mí me da una duda, digo, ok, ¿y dónde va a frenar la pastilla? Creo que en esta franja, ¿no? Toda esta franja que estoy señalando. Y si yo le digo que haga todo, pues él va a suponer que esa temperatura se va de alguna manera contagiar, o se va a transmitir, o se va a pasar a las otras caras, lo cual en transferencia de calor no es cierto. Primero va a tener que cumplir la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, bueno, lo digo porque el programa no razona, el programa nomás le dice calcular y él lo calcula.
pero todo eso que tienen que ir viendo qué simulador se parece más a la realidad. Entonces, bueno, ahorita voy a dejarlo así, después lo voy a editar y voy a considerar solo esta cara. Pero así aparecía en tu documento, en todas las caras. Yo pienso que lo correcto sería esta cara. Si es que ahí va el freno, va en la parte interior, esta es la exterior, o va en esta. Es un térmico, estamos con análisis térmico. Entonces ahorita lo voy a poner en todas, después hago una corrección para tratar de explicar eso. Ahí está. Lo que quiero que veas es dónde se ponen las cargas. Al fin y al cabo esto lo puedes editar. Botón derecho editar y cambias la corrección que quieras hacer, ¿no? La segunda que me pedía eran 3 tipos de carga, ¿no? Temperatura, convección y potencia calorífica. Botón derecho, convección. La convección es en todas las caras, es el aire. ¿Qué temperatura me da de ambiente? 20, ¿verdad? Pero solo me lo da en Kelvin, 273.2 más 20, 293.2, ¿verdad? En Kelvin. Y coeficiente de convección para el aire son 90 watts sobre metro cuadrado Kelvin. 293.2. ¿Perdón? 293.2 en temperatura ambiente. Es que son 20.